El trabajo de Miriam, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, examina desde un punto de vista histórico la cultura visual, los complejos mundos sociales que rodean las exhibiciones artísticas y la propaganda en España y en América Latina. Si nombrara todas sus publicaciones estaríamos aquí un buen rato, entonces voy a hacer hincapié en sus publicaciones más recientes y así daros una imagen del rango de temas que Miriam maneja. Este año publicó Visual Propaganda, Exhibitions and the Spanish Civil War, y ahora mismo está terminando su nuevo libro, The Evolving Latin American Canon, the collection displays at the Museum of Modern Art from 1945 to the present. Este año también publicará un artículo sobre los carteles republicanos que forman parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Se acaba de publicar aquí el libro. En donde Miriam analiza estos carteles como modelos de diseño vanguardista y sus efectos pedagógicos. Este artículo aparecerá en una colección organizada por Miguel Cabañas Bravo y con el CSIC. Y su artículo, esto lo vio Goya, esto lo vemos nosotros, Goya en la Guerra Civil Española, apareció en una publicación editada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y coordinada por Jordana Mendoza. Miriam también ha participado como investigadora publicando ensayos para la exhibición y el catálogo de La Maleta Mexicana, y ha escrito sobre las obras de artistas tan diversos como Francesca Abad, Milagros de la Torre, Francesc Torres, Fernando Rice, Fernando Sánchez Castillo, que también tenemos aquí hoy, Aileen Wuros, no sé si lo estoy pronunciando bien, Katy Horna, Picasso y David Seymour. Además de su trabajo escrito, Miriam ha colaborado como comisaria en varias exhibiciones en instituciones como el MoMA, el American Society y el Museo del Barrio en Nueva York, y el Salvador Dali Museum en Florida. Es un placer tenerte aquí, Miriam, así que bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí y para mí es un honor que me hayan invitado Paco, Lee y Zoe, que desgraciadamente me acabo de enterar que está en Francia. Y o sea, para mí es muy importante el trabajo que hacéis en este proyecto. Yo soy historiadora de arte, y para mí el trabajo de los antropólogos y de los activistas que están intentando hacer justicia para las víctimas de Franco es algo que me inspira continuamente en lo que hago. Quisiera brevísimamente comentar un poco el esquema de mi libro, porque los capítulos históricos sirven de hincapié para el último capítulo, que será el tema de mi intervención hoy. Por intereses de tiempo lo leeré, ¿vale? En Visual Propaganda, Exhibitions and the Spanish Civil War, sostengo que las facciones políticas aglutinadas en los bandos republicanos y en el franquista plantean cuestiones de identidad nacional y memoria histórica en sus campañas de propaganda visual y las exposiciones. A pesar de sus obvias diferencias ideológicas, lo hacían convencidos de que las imágenes eran inteligibles y tenían un poder de persuasión para las masas, y que por tanto eran un aspecto muy importante de los esfuerzos para crear una memoria y una identidad colectivas durante la guerra. Para lograr estos objetivos, interpretaban acontecimientos históricos, creando paralelismos entre el pasado y la época de la lucha. Cuando ambos bandos se atribuían la defensa de la esencia española, de la tradición española y de un futuro prometedor, las pinturas, los impresos, los carteles pegados en los muros de las ciudades, las postales que se enviaban desde el frente o hacia él, así como los iconos de la historia de arte, las fotografías, las caricaturas en los periódicos y revistas ilustradas,
todos ellos desempeñaban un papel fundamental en la propaganda. Y el título apunta a unos circuitos múltiples y autorreferenciados en los cuales las imágenes se diseminaban, como he dicho, en la prensa, los espacios públicos y las exposiciones también, que esto es muy importante para mi libro, a fin de promover campañas de propaganda y fomentar determinados tipos de reflexión. Por tanto, la figura central del libro es un español que observa un cartel o se pasea por una exposición. Es representado en fotografías, representado en fotografías que lo mostraban mientras observaba y era invocado en artículos de periódicos o de revistas y además en documentos administrativos, porque mis fuentes son documentos de archivo que arrojan luz sobre cómo las facciones en ambos bandos organizaban exposiciones y también campañas de propaganda, además de lo que aparecía en los medios impresos y sobre la propaganda. Entonces, este representante del pueblo se discutía públicamente y privadamente en estos documentos administrativos como alguien que presumiblemente reaccionaría de manera positiva ante la propaganda visual y las exposiciones, y que estas movilizarían al pueblo para adherirse a los dictados gubernamentales o de partidos políticos. Entonces el libro tiene 5 capítulos, 2 sobre la zona republicana, 2 sobre las áreas controladas por Franco, y entonces el último, como comento, es el que será el tema de hoy, que es sobre el arte contemporáneo y los lugares históricos, además, y los museos hoy. Entonces, en el primer capítulo analizo estrategias para crear imágenes de una nueva república y del Frente Popular. En el segundo, hablo de exposiciones propagandísticas en zona republicana. Y el propósito de estas era educar y alzar la moral para resistir, basándose en ideas de la efectividad pedagógica y el potencial de las imágenes y exposiciones de fomentar valores progresistas. Al estar convencidos de que la propaganda tenía tanto poder, también en el lado republicano, dado las luchas internas que a partir del 37, como es bien sabido, mermaron y afectaron mucho el esfuerzo de resistencia de la República, se temía también que estas imágenes editadas por tantos grupos podían confundir a la gente dentro de las zonas republicanas. O sea, al principio era como un potencial positivo y después se llegó como a cuestionar un poco el rol de la propaganda. En el tercero y cuarto capítulos los temas son paralelos, pero obviamente se enfocan en las zonas controladas por los golpistas y controladas eventualmente por Franco durante la guerra, y también hablo de las campañas de ocupación en el 39 y 40. En estas zonas, algunos argumentaban que la presencia de propaganda demostraba la conquista militar e ideológica impuesta por el nuevo orden. Los franquistas intentaron aprovechar también las respuestas emocionales a su propaganda que podían existir entre poblaciones católicos, y a la misma vez pensaban que se podía instrumentalizar el potencial pedagógico de las imágenes y exposiciones para intimidar en vez de para convencer. Entonces, en el último capítulo, que estoy aquí enseñando lo que se incluye y sé que algunos de vosotros conocéis las obras de estos artistas y a espacios históricos, y me gustaría poder hablar de todos, pero obviamente por motivos de tiempo pues me estoy enfocando en los que están en letra más no resaltada. Las imágenes y exposiciones producidas durante y justo después de la Guerra Civil, pues hoy reaparecen como protagonistas de debates sobre historia y memoria hoy en día, y por eso añadí este quinto capítulo. En el libro que conocéis, Memoria y Olvido de la Guerra Civil Española,
Paloma Aguilar Fernández analiza las etapas en el discurso oficial del régimen y la evolución de las interpretaciones sobre la guerra, la dictadura y la transición desde el año 75. El libro usa el término Pacto del Olvido, que al sentir de muchos es el puntal de la ley de amnistía del 77. Más que ver la amnistía como un compromiso alcanzado por los que buscaban liderar una transición pacífica a la democracia, algunos la ven como un rechazo a abordar las atrocidades del régimen. Aguilar también remarca el impacto de las perspectivas generacionales de los eventos de la guerra civil. En este contexto es interesante también considerar el término posmemoria que analiza Marianne Hirsch para distinguir las experiencias de supervivientes del Holocausto a las interpretaciones de las segundas y terceras generaciones. Hirsch argumenta que la posmemoria está mediatizada, esto es una cita, por las imágenes, los textos y los testimonios de los supervivientes que crean puentes generacionales y producen respuestas emocionales. En España, la obra de los artistas, los museos y la interpretación de lugares históricos revelan las complejidades de debates sobre memoria e historia. En algunos casos, los museos y los lugares históricos sirven como encrucijada para aquellos que compiten por reivindicar la versión definitiva de la historia y de acontecimientos traumáticos. En otros casos se piensan como espacios para recuperar historias y testimonios reprimidos. La falta de consenso social sobre la guerra y la dictadura nos lleva a considerar diferencias entre el análisis de Hirsch y la situación de los que se esfuerzan para recuperar memorias históricas en este país. Porque claro, los supervivientes, miembros de la familia, activistas, jueces y políticos se esfuerzan por convencer a sus compatriotas de que el régimen de Franco cometió crímenes contra la humanidad y esta historia alimenta estrategias activistas, artísticas y museísticas, porque obviamente eso es un contraste con el hecho de que todo el mundo reconoce que el Holocausto es un crimen contra la humanidad y aquí en el caso de Franco mucha gente no lo reconoce. Entonces aquí en España tenemos obviamente 3 generaciones que se pueden considerar como supervivientes, poseedores de experiencias de primera mano de las diversas fases del régimen y simultáneamente pueden ser hijos o nietos de supervivientes o víctimas del régimen. Por ejemplo, yo soy hija de un abuelo que era republicano, entonces, y también he vivido en la última fase del régimen de Franco aquí en España. En España se entrecruzan variadas prácticas de testimonio y certificación con definiciones contrarias sobre la función de los archivos, los museos y los espacios para la memoria. Entonces, en este clima polarizado, los artistas se comprometen con la manera de entender esta herencia traumática y cuestionan los esfuerzos legales oficiales para alcanzar una especie de historia institucional y más como establecida y rígida en vez de una historia desde abajo, que son en realidad muchas historias y muchas memorias y tiene que ver con diálogos y aportaciones testimoniales y de personas, ¿no? En vez de ser una cosa ya toda como, no sé cómo se dice, closure, ¿no? Como una cosa cerrada. Y esto lo apunta Joe Lavagny, que es una implicación importante de la Ley de Memoria Histórica del 2007, porque esto implica la mezcla de los términos historia con las connotaciones estas de objetividad académica y verdad documental, memoria, que implica, como dice ella, dificultad para articular el impacto traumático de la violencia del pasado, y recuperación. Y este último subraya la necesidad de reparar décadas de olvido y sobre el destino de aquellos que fueron perseguidos o asesinados. Como indica Lavagny, sin embargo, este esfuerzo en algunos casos puede llevar a asumir que el pasado se puede recuperar no problemáticamente. Activistas, miembros de agencias gubernamentales y otros
sostienen que las memorias suprimidas deben de ser recuperadas a fin de proporcionar testimonios que revisen relatos históricos y contribuirán así a llevar la justicia a los perseguidos por el régimen de Franco. Entonces estas tensiones semánticas sirven de base a las luchas por el reconocimiento y de una u otra versión de la historia por parte del gobierno, el sistema legal y con ellos instituciones acreditadas como museos y lugares relacionados con la guerra. Milagros de la Torre, nacida en Lima, enfoca gran parte de su trabajo fotográfico en examinar evidencia visual de la represión política, violencia urbana y huellas de grupos marginados. También considera los espacios entre la historia oficial y las experiencias vitales, memorias y acontecimientos traumáticos, y la voluntad también de borrar estos espacios de represión. En la serie FF, Milagros de la Torre fotografió objetos personales de Franco y espacios íntimos del Palacio Real del Pardo. Plantea cuestiones que tienen que ver con los conflictos históricos de la dictadura y sus implicaciones en los museos y sitios históricos hoy. En sus fotografías de grande formato en blanco y negro, aísla detalles, como se ve aquí, y así dirige la atención de los espectadores hacia potenciales respuestas emocionales frente a unas imágenes con una carga política que muchos quieren ignorar o olvidar. Y el palacio, terminado en 1558 en el reinado de Felipe II, se utiliza para ceremonias y audiencias, también como residencia de dignatarios que visitan a España, pero es también un museo administrado por Patrimonio Nacional. Tras la muerte de Franco, se abrió a visitantes y estos pudieron ver por primera vez espacios íntimos y áreas de recepciones públicas que albergaron al dictador. Mientras los turistas visitan el palacio por su esplendor y su historia, algunos buscan ver por sí mismos las estancias donde pasó su vida el dictador. El hecho de que sus habitaciones privadas y oficinas, así como efectos personales, hayan permanecido aquí por mucho después de que acabara la dictadura, nos lleva a preguntar por los criterios de preservación histórica del patrimonio nacional, ya que es posible que nostálgicos del régimen lo visitaran en una especie de peregrinaje homenajeando su memoria. De la Torre investigó en archivos para preparar su trabajo. Esto fue tras ser invitada a una exposición Madrid Mirada, que era colectiva y se presentó en el Círculo de Bellas Artes aquí. Esta exposición mostraba representaciones de Madrid tomadas por un grupo de fotógrafos latinoamericanos. Después de muchos esfuerzos y tras convencer a Patrimonio de que se mostrarían para fines artísticos, consiguió permiso para fotografiar estas áreas del palacio y también objetos personales del dictador. Y esto fue difícil porque ocurrió justamente en diciembre del año de 2007, cuando se estaba tramitando la ley, por tanto obviamente era muy controversial políticamente y por eso el Patrimonio estaba un poco preocupado por el que estaba indagando en este tema tan escabroso. De la Torre estuvo 2 días en estas áreas del palacio, en el dormitorio, la capilla adyacente, el despacho ceremonial y la sala de recepciones, también en un vestidor que estaba cerrado a los visitantes. Las fotografías de este gran formato ponen en primer plano detalles de estos objetos personales que a primera vista son difíciles de reconocer, como veis aquí. Los expone colgados de una pared en fila como radiografías en un consultorio médico o detalles de una escena del crimen en una comisaría, ¿no? Y cada una de estas imágenes está parcialmente velada por un baño sepia en la superficie, que no sé si se transmite aquí en la imagen muy bien. Al lado de cada obra hay una etiqueta que identifica el objeto, la almohada, el confesionario, la silla, la solapa y finalmente el escritorio. Son títulos genéricos que al principio parecen ocultar la especificidad histórica de las imágenes.
Sin embargo, los títulos también incluyen la frase objetos personales de Francisco Franco fotografiados en el Palacio del Pardo. Las asociaciones taxonómicas de los títulos genéricos también señalan el juego entre objetos personales, el día a día de Franco y la particular carga histórica de estos espacios y objetos. De la Torre logró esto a través de medios formales, como se ve, del primer plano, la cercanía, el recorte de la imagen. Y también el gran tamaño de las fotos y el toque de sepia interrumpe la presunta objetividad de las fotografías de objetos en un lugar específico. Las fotografías sacan a los objetos de su contexto más amplio, aislando detalles como si sugirieran que el observador se centre en aspectos particulares, en su materialidad, singularidad, en la naturaleza misteriosa. La sepia la aplicó con un pincel que, dice ella, sugiere la tonalidad de fotos familiares antiguas. De este modo también evoca aspectos generacionales de la memoria que se desvanecen con el paso del tiempo y también las respuestas emocionales a las fotografías. Objetos íntimos, la almohada del dictador escondida bajo un edredón de poliéster, un sillón de cuero cuarteado por el uso, focalizan la atención en aspectos banales de la cotidianidad de la vida privada de Franco. También se relacionan con su faceta de persona pública y el culto a su personalidad que intentaban fomentar durante el régimen. Algunos están asociados al mito y al rumor y producen escalofríos. Por ejemplo, el escritorio que vemos aquí, la esquina del cartapacio sobre el que firmaba documentos en un salón donde representaba su poder. Este es el despacho, como he dicho. Aquí concedía plácidamente audiencias mientras firmaba sentencias de muerte. Las paradójicas cualidades simultáneas de ubicuidad y lejanía que Franco adoptó a imitación de los monarcas españoles, exacerbadas en su caso por la contradictoria proliferación de su imagen en los medios de comunicación de masas, no hace más que aumentar el valor de choque de este acercamiento visual a su vida privada doméstica. El baño sepia también recuerda los restos de sangre en una escena de crimen o en una prenda impregnada por sangre cuando está seca. Es una especie de velo que es también una huella de la acción de ella sobre la superficie de la foto. El gesto debilita la apariencia prosaica de los objetos. Al mismo tiempo libera la fotografía de su función documental y destaca la tensión entre experiencias traumáticas y relatos de acontecimientos históricos. Para ella, la intervención evoca cómo la memoria y olvido coexisten. Por esto imprimió las imágenes más abstractas y menos documentales que tomó y he visto las otras y es muy claro. Se puede decir que el baño de color es una intervención pictórica que hace referencia a la naturaleza también indicial de este medio, ¿no? Franco estuvo allí. De la Torre creó su propio archivo visual, articulando un nuevo estilo narrativo subjetivo que en su caso estaba relacionado con el contraste entre la teatralidad de los espacios privados del dictador y nuestro conocimiento de cómo ejercía el poder. Y aquí primero tengo que decir que para mí también es un honor y un placer que esté aquí Fernando Sánchez Castillo, que es uno de los artistas del que hablo en el libro. Los artistas para mí han sido fundamentales en mi comprensión de los eventos históricos y de las imágenes, muchos de ellos también como Milagros, Fernando y los otros artistas del que hablo, Francesc Torre, Francesca Abad, Fernando Bryce, hacen investigaciones de archivo y de acervos visuales y de exposiciones en museos que son idénticos a los que he llevado yo a lo largo de 20 años. Entonces son historiadores, también tienen vínculos personales también con los familiares republicanos y, o sea, para mí ha sido uno de los mejores aspectos de este proyecto. Entonces, desde el 2000
Ha creado esculturas de bronce, fotografías, dibujos, instalaciones y vídeos relacionados con la historia de la República y huellas de la dictadura. Sus trabajos se centran en el patrimonio cultural, el papel de los museos y también los retratos monumentales de líderes en la transmisión de versiones de la historia. También produce vídeos y esculturas que tratan cuestiones de vigilancia policial en espacios públicos bajo la dictadura. También toca muchos otros temas que no tienen que ver con este periodo histórico. Trabaja en varios medios para estudiar el hecho de que algunas historias y memorias de la España republicana y de la dictadura de Franco se suprimen y otras se exponen en museos y monumentos públicos. En su obra, que tiene que ver con la guerra y la dictadura, investiga, como he comentado, en archivos y también entrevista a muchas personas, inclusive artistas que hacen estos monumentos, para esclarecer estas historias silenciadas. Entonces están viendo una fotografía de una serie, Ciudad sin héroes, que incluye esculturas de bronce y fotografías en las que Sánchez Castillo explora iconoclastia revolucionaria, específicamente la retirada de imágenes de líderes depuestos. Sugiere paralelismos provocativos entre las estatuas ecuestres de monarcas que han llegado a nuestros días y las controversias sobre el destino de las esculturas públicas de Franco. En relación a esta serie pregunta, ¿por qué no conmemoramos el vacío? ¿Por qué no celebramos nuestra capacidad de eliminar a perpetuidad los héroes impuestos o deseados? Por ejemplo, manipuló una fotografía digital que ven aquí para crear un escenario inventado en que la estatua ecuestre de Franco, que como sabéis presidía la plaza de San Juan de la Cruz hasta el 2005, estaba mutilada, dejando solo las patas del caballo. También creó esculturas de bronce y fotografías de los pies rotos de otras esculturas aquí, entre ellas las de Felipe III, y es importante porque esta fue derribada y decapitada en el 31, cuando se proclamó la República, y entonces pues es como una especie de precedente para lo que ha pasado con los monumentos al dictador. Entonces también es interesante porque esta fotografía prefigura la retirada de la escultura, ¿no? Y en 2005. Entonces, en el caso de monumentos de Franco, él me comentó que el resultado ideal puede ser dejar el pedestal vacío. Y en el caso de esta estatua que estaba aquí en Madrid, la base se retiró. Entonces, para mí la sugerencia de Fernando remarca la falta de resolución y de consenso sobre la mejor manera de tratar las huellas públicas del régimen. Similarmente, al evocar imágenes que al parecer se desvanecen de nuestra vista, de la Torre también anticipó la retirada de los objetos de Franco en diciembre del 2010. Se quitaron del Pardo. En los artículos de prensa citaban fuentes de Patrimonio Nacional que decían que esto fue porque una entidad del gobierno encargada de reforzar la ley de memoria histórica pues elevó una queja y por tanto se retiraron. Las polémicas en torno al trato debido a los vestigios de la dictadura a los que aluden de la Torre y Sánchez Castillo sugieren en otro contexto el museo, lo que ha ocurrido con el Museo del Ejército, que como saben estuvo en Madrid y tuvo un anexo en el Alcázar de Toledo. Y ahora el Alcázar es la nueva sede del Museo del Ejército en general y aspira, como veréis, a presentar otra imagen del papel histórico de las Fuerzas Armadas en la España democrática. El Museo del Ejército en Madrid, que cerró en el 2005, y su satélite en el Alcázar de Toledo, conservaban su apariencia de la época de la dictadura. El nuevo museo abrió en julio del 2010 y intenta crear una historia unificadora de las Fuerzas Armadas que presenta al estamento militar como un participante integral en la democracia. Al mismo tiempo, sus conservadores se enfrentaron con el problema de cómo presentar el régimen ante los debates que existen.
El Museo del Ejército de Madrid fue establecido en el 1803 y presentaba una visión del papel integral del ejército en la historia, en el que, como ha escrito Selma Holo, los objetos se presentaban más como reliquias sagradas que como meros objetos. Presentaba una narrativa heroica que comenzaba con el reinado de Isabel y Fernando y cronológicamente se organizaba con una serie de salas dedicadas a armas o enfocadas en grupos militares y acontecimientos históricos. El golpe de Estado de Franco y su victoria en la guerra se presentaban como hitos gloriosos en el que el estamento militar jugó un papel central. Los documentos y publicaciones que pude consultar no dejan claro en qué fecha se montó la instalación que existía cuando yo empecé a investigar esto hace muchos años, pero evidentemente reflejan relatos de la época de Franco. Se establecían vínculos entre lo que llamarían ellos la Reconquista, la historia imperial, la guerra contra la República y el régimen. Pero al final de los 90 hubieron unos cambios en personal, entró un director y conservadores civiles que me ayudaron mucho y empezaron a pensar en coleccionar objetos y cambiar la instalación para representar a la República, para intentar remediar, ¿no?, este problema que había con este relato heredado tan sesgado, ¿no? Y entonces también se cambiaron libros y guías oficiales que empezaron a abandonar la retórica fascista de las anteriores ediciones de las guías del museo. Aún así, la mayor parte del museo siguió presentando el relato elaborado durante la dictadura. Un ejemplo era el retrato ecuestre de Franco de Fernando Álvarez de Sotomayor. Brevemente os voy a enseñar. Es este que ven aquí. Que estaba en una sala dedicada a Carlos V, ¿no?, y a la idea de la conquista imperial y la reconquista, y entonces pues se ve el tipo de retórica que existía hasta entrado a los 2000. Y entonces esta se llamaba la Sala Árabe. Y otras galerías homenajeaban a grupos como la División Azul o conmemoraban mártires del régimen, como les llamarían ellos, en Paracuellos del Jarama. Galerías que exaltaban las batallas de la guerra civil enaltecían episodios claves de la historia militar o imperial, como el llamado asedio del Alcázar de Toledo. En la sala esta dedicada al Alcázar albergaba recuerdos y también una maqueta del edificio, y era como una especie de sustitución del lugar real que fue, como digo, satélite. Es una foto que tomé yo cuando empecé a investigar esto del despacho del coronel Moscardó en el Alcázar. La importancia dada a este episodio, el llamado asedio, en el museo principal resaltaba su papel simbólico como uno de los mitos fundacionales del régimen. El Museo de Toledo se organizó en varias fases durante la guerra y la inmediata posguerra. Para 1957 el edificio ya estaba reconstruido y se promovió como un lugar de memoria, peregrinaje, también un destino turístico y un espacio didáctico que transmitía material y poderosamente la versión franquista de la historia. Para complicar más las cosas, había una cripta, creo que muchos lo sabéis, que todavía sirve de cámara funeraria de los que defendieron el Alcázar, que eran partidarios de Franco. Entonces es un museo, se transformó en un museo y santuario, en el que ambos objetos y el propio edificio se representaban como reliquias religiosas. En el 2003, cuando se cerró por reformas, todavía mantenía una serie de espacios dedicados a la guerra, incluyendo el despacho de Moscardó, que pueden ver aquí en una postal de la época, donde se veían retratos de él y su hijo y unos teléfonos
supuestamente utilizados en el diálogo entre él y su hijo, que estaba en manos republicanas. Había, no sé si algunos lo habéis visto, era insólito, una recreación grabada del diálogo en varios idiomas. Los visitantes podían escuchar el dramático consejo de despedida que el padre dio a su hijo. Ofrece tu alma a Dios, grita viva España y muere como un patriota. Entonces se oía una respuesta del hijo, supuestamente, o sea, la supuesta respuesta y disparos que supuestamente escuchó a través del auricular. Era impresionante. Este relato obviamente ha sido cuestionado por varios historiadores. Los visitantes podían rememorar la conversación a través de una incesante reproducción de la misma en postales, en libros y folletos conmemorativos. Igual que en el despacho de Moscardó, en que se animaban al visitante a verse en el papel de testigo de acontecimientos milagrosos, en otras partes del museo había un sótano donde había una enfermería y donde se alojaban mujeres y niños. Y también producían esta impresión de inmediatez, autenticidad y cercanía. El 19 de julio del 2010, pues abrió las puertas este nuevo museo, consolidando las colecciones de Madrid y de Toledo, donde hicieron una ala nueva que incorpora también el antiguo edificio, que es también parte del recorrido. En contraste a la instalación de Madrid, las exposiciones se adaptan a prácticas modernas museísticas, paneles blancos, objetos en vitrinas de cristal, paneles de colores con textos en gran formato e imágenes icónicas que señalan cambios en el trayecto museístico, y también rótulos bilingües inglés-español. Incluye también dispositivos interactivos y videos. Hay exposiciones temporales y una sección en que los visitantes pueden atravesar pasarelas de cristal para ver restos arqueológicos descubiertos durante la construcción de los encargados de diseñar el nuevo museo. Y entre el 2005 y el 2010 se trabajó varias propuestas para transformar la nueva sede. Y esto generó, igual que el cierre del Museo en Madrid, un debate público y la prensa se hizo eco de este debate. Y los puntos más debatidos, como era de esperar, fueron los que tenían que ver con cómo se iba a tratar la historia del 31 al 75. Por ejemplo, La Razón publicó artículos sensacionalistas que denunciaban lo que ellos decían que iba a ser la censura de la historia de la dictadura, o que no iban a aparecer objetos relacionados con la División Azul. Y también decían que se iba a cerrar el despacho. Y en 2007 los conservadores publicaron las conclusiones de un estudio en el que básicamente fue lo que se ve actualmente en la instalación, que es cronológica y temática. Hay 21 galerías y en 7 de estas tienen que ver con el periodo de 1492 hasta hoy, y están organizadas según régimen político y también el papel del ejército durante cada uno de estos regímenes. Hay otra trayectoria donde hay 5 temas que tienen que ver con historia militar española, organización del ejército y sus hombres, los medios materiales, el arte de la guerra, el ejército y la sociedad. Y estas están destinadas a presentar las contribuciones militares al arte y las ciencias. Una oportunidad perdida para orientar los cambios en la aproximación a la historia militar fue la oficina, que no está señalada en el plano, pero sigue abierta. La señalización podría haber historizado el espacio y contextualizado su papel como memorial de las fuerzas de Franco durante la dictadura. Y hay museos que hacen este tipo de señalización y análisis y contextualizan las galerías y introducen hacia los visitantes a prácticas anteriores expositivas y a la historia institucional de los mismos museos, ¿no? También se podría haber incluido un panel didáctico
que se podría haber colocado fuera de la sala, también vitrinas, incluyendo este tipo de material propagandístico, y no como explicando cómo se usó esto y no evadiendo el tema. Pero en realidad lo que han hecho es que se ha vaciado parcialmente la sala. Por ejemplo, los retratos de padre e hijo ya no están, pero sí hay una vitrina que contiene el relato diario de los acontecimientos del coronel, que incluye el texto de la conversación. Las paredes y el techo son iguales que estaban después de la guerra, pero en la pared se observan 2 cuadrados descoloridos, huellas fantasmales de las imágenes icónicas de padre e hijo. Las grabaciones ya no están, pero hay una mesa con un solo teléfono que evoca los acontecimientos, aquellos que recuerdan la antigua instalación o conocen la historia. Se ha añadido una placa con una cita del Papa Pío XI sobre la tragedia de la guerra fratricida. Entonces, esta rotulación está solamente en castellano. Si la instalación pretende pasar desapercibida, o por lo menos aparece como conciliadora para visitantes conservadores o parientes de los que cayeron allí, el texto introductorio en las salas modernas dedicadas a la guerra no utiliza un mensaje neutro. Allí las acciones de Franco se describen como un golpe contra la legitimidad del gobierno republicano y llama al régimen una dictadura. Irónicamente, dadas las reclamaciones de sectores de derecha ante el supuesto intento de omisión de cualquier mención de Franco durante la época socialista, cuando estaba planeándose todo esto, la imagen que representa las galerías del siglo XX es un retrato de Franco, y esto aparece en el plano y el libro guía. Hay un busto de Franco, uno de sus uniformes y objetos relacionados con la división azul allí. Las exposiciones en la zona dedicada a la guerra también muestran claramente una voluntad como de crear una especie de balance y mostrar toda la historia, y es porque los conservadores intentaron comprar objetos que podían permitir representar la historia de la República. Por ejemplo, han comprado uniformes, banderas o insignias republicanas, y en las paredes hay reproducciones de materiales que no tienen y que son difíciles de comprar, como propaganda y carteles. Entonces la estrategia es mostrar material de ambos bandos contiguamente, que también se utiliza en los dispositivos interactivos, como un panel dedicado a los generales de guerra, que está organizado alfabéticamente y no identifica a los generales por afiliación política, y también hay un mapa que detalla la intervención extranjera en ambos bandos. La sección se cierra con un área dedicada a la transición, donde está un uniforme del príncipe Felipe de 1978. Esto es parte del discurso del museo, que crea un argumento de que la corona es la garantía de la democracia. Por ejemplo, hay imágenes en un video del golpe del 23, el golpe fallido del 23F, y también la famosa intervención del rey repudiando el acto. Igualmente, las últimas secciones presentan el papel de las Fuerzas Armadas hoy y enfatiza la participación en misiones humanitarias internacionalmente. Un discurso de la reconciliación que presenta el estamento militar como parte integral del sistema democrático también se puso de manifiesto en las ceremonias oficiales de inauguración, porque se enfatizó, ¿no?, el rol educativo del museo, y además que había también en este mismo edificio hay una biblioteca de la región de Castilla-La Mancha. Pero claro, algo que complica esta transformación del museo es que, como digo, hay esta cripta, ¿no? Y no la pueden ver los visitantes, pero sí los familiares de los fallecidos. Aunque de acuerdo con la ley de memoria histórica, hay unos actos que se hacen para conmemorar la llamada Virgen del Alcázar
y un homenaje a las fuerzas de Franco ocurre cada año, se podría contemplar como exaltación de la dictadura, pero se hacen cada año y los visitantes del museo que están allí pueden encontrarse con esta ceremonia. El general Izquierdo, en una entrevista de diciembre del 2010, comentó que había casi 14.000 personas que habían visitado y destacaba el diseño moderno y el uso pues, de las interactivos, el archivo, etc. Y también destacó esta misión del museo como divulgador de la contribución del ejército a la sociedad. Señaló también en esta entrevista que los visitantes podían ver los objetos relacionados con la guerra a través del museo y las familias podían seguir celebrando la conmemoración anual. En otro artículo describía la recepción de los visitantes y decía que la oficina era una de las áreas más populares y que se formaban colas para entrar allí. Se citaba a 2 visitantes que se quejaban por la retirada de la conversación y por el cierre de la cripta y enfermería a los visitantes en general. Incluía una ilustración de una fotografía de Izquierdo con el teléfono, expuesto en una anticuada vitrina de madera y cristal como una especie de reliquia religiosa, que se ve el problema que existe, ¿no? Entonces, a pesar de estas instalaciones modernas y el discurso enaltecedor de la contribución del ejército a la democracia, hay unos desafíos insuperables hoy en día por el antiguo rol que jugó el Alcázar como espacio mítico de la memoria para los franquistas. Los conservadores civiles, el gobierno, las autoridades regionales y el director articulan interpretaciones variadas donde se ven conflictos sobre el simbolismo del lugar. Y esto obviamente revela la falta de consenso sobre el significado del Alcázar. Esto es como un ejemplo, ¿no?, de lo que yo hablo en el libro históricamente y el problema que existe hoy de cómo se interpreta, ¿no? Ahora voy a hablar de dos espacios completamente diferentes. El SPY de la memoria democrática y la batería antiaérea del Turó de la Rovira en Barcelona. Emplean estrategias que combaten el olvido y crean condiciones aptas para la transmisión de recuerdos individuales. Al mismo tiempo, actúan como lugares de memoria y debate donde se establecen paralelismos entre pasado y presente a fin de recuperar valores democráticos. Estos valores están relacionados con las luchas internacionales por derechos humanos y con la democracia. Y en estos lugares históricos, los visitantes se ven animados a representar acciones cuando están visitándolos que los llevan a representar el papel de lo que Stephanie Goddard llama testigos retroactivos y agentes para el cambio. Los dos forman parte de la red de espacios de la memoria democrática de Cataluña. Incluye 60 localizaciones en esta parte de España. Y estos 60 espacios forman parte del Memorial Democràtic Català, que también se creó en el 2007 y el propósito era, cito, recuperar, conmemorar y promover historia democrática relacionada con el periodo 1931 a 1980. El objetivo de la ley es crear una entidad que coordine las actividades y la colaboración entre varios departamentos de la Generalitat a fin de favorecer actividades relacionadas con el estudio, la difusión y la conmemoración de la memoria democrática. Jordi Guixé Coromines, que dirigió esta entidad, ideó unos formatos estándar de rotulación para estos lugares de la red que se dividen, y estos lugares son divididos en 4 categorías. Son espacios de la Segunda República, la Guerra Civil, las fronteras y el exilio, el activismo contra la dictadura y en la época también durante la dictadura y la transición. El SPY Memorial Democràtic que está aquí, que está aquí, una imagen que tomé
cuando existía brevemente, fue un archivo, una especie de archivo abierto. Y este es un término que tomó de Francesc Cabal, que desgraciadamente no puedo hablar de su maravillosa obra El camp de la bota, que es la idea de que es un archivo colaborativo, ¿no?, entre historiadores, antropólogos, supervivientes, personas que están trabajando en archivos, artistas, etcétera, para crear memorias abiertas y que están en evolución permanente, en historia desde abajo, ¿no? Y entonces este espacio pues promovía este tipo de actividad y vinculaba conmemoraciones de la República y la lucha por la democracia en Cataluña. Los objetivos eran recuperar recuerdos, también facilitar documentación histórica y organizaba exposiciones para promover valores democráticos. Se inauguró el 20 de marzo del 2010 y fue parte de esta red de espacios de la memoria. También se ayudaba a víctimas de la dictadura, a historiadores y la gente que buscaba información sobre este periodo. Componentes interactivos permitían a los visitantes acceder a información histórica. En la entrada habían citas de escritores y políticos defendiendo la necesidad de recordar este periodo y trazando paralelismos entre las luchas por la democracia aquí y el activismo pro derechos humanos en todo el mundo. Había un gran mapa indicando la localización de lugares de memoria y museos de historia en todo el mundo que reforzaba este discurso. A continuación, el visitante pasaba a un espacio estrecho que ven aquí, en el que dos murales detallaban la historia de Cataluña desde el periodo de la República hasta la transición, y estaba, como digo, esta cronología enmarcada en un contexto histórico más amplio de otros países, ¿no?, de lo que está pasando en otros países, y esto se demostraba a través de fotografías de archivo. Entonces se establecían así puentes entre pasado y presente, entre lo local y lo global. Entre estas zonas también los visitantes se paraban y quedaban de cara a una pared en la que se proyectaban imágenes extraídas de la cronología. Después de esta inmersión sensorial encontraban mesas con pantallas interactivas que podían navegar en el mapa de la red, que incluía campos de batalla, cárceles, campos de concentración y fosas de víctimas del franquismo, o sea que podían tocar y ver dónde estaban estos lugares y obtener información. Al final veían proyecciones en las que se ofrecían sin interrupción diferentes entrevistas grabadas con activistas, supervivientes, etc. Los textos eran en catalán, castellano, inglés y francés, y también habían visitas guiadas en varios idiomas. Y un espacio para exposiciones temporales relacionadas con estos temas y también con temas de derechos humanos internacionales. Y es interesante porque habían obras de artistas contemporáneos. Un ejemplo era una exposición comisariada por Pilar Mateo, que fue en diciembre del 2010 y hasta febrero del 2011, que mostraba los resultados de su investigación en Cataluña, en el que ella catalogó restos de la dictadura todavía existentes en Cataluña. Yo la conozco y iba en coche buscando flechas de la Falange en vivienda, en vivienda de bajo coste o placas que existían, y esto obviamente era parte de la ley de memoria histórica para retirar estos objetos, ¿no? Y esto también estaba en la página web del Memorial Democrático, que tiene un soporte web donde se disemina información. Y también en esta exposición tenía obras de Fernando y de Francesc Cabal, ¿no? O sea que esta colaboración con los artistas. Y también era una cosa muy importante, podías rellenar un formulario allí mismo pidiendo información a los archivos en Cataluña sobre tus familiares o sobre otro tipo de información que querías recabar de este periodo. Entonces te facilitaban esto. Esto era muy importante. Pude ver una exposición que veis una foto aquí que tomé yo de uno de los espacios, una exposición que para mí fue innovadora y muy modélica, comisariada por Ricard Martínez,
que como ven se tituló Represión y Resistencia, vestigios de la dictadura en las calles y en la memoria. Un itinerario fotográfico por las calles de Barcelona. Se centraba en las huellas del régimen, apuntando varios lugares del olvido. Francesc Abad habló de esta idea del lugar del olvido, ¿no? De cómo se borran las huellas de esta represión. Y los lugares estaban indicados por unas estructuras cúbicas de gran tamaño que se cubrían de reproducciones de fotografías históricas y con textos en catalán, castellano e inglés. Entonces uno podía autónomamente o mediante un mapa hacer un itinerario por la ciudad y ponerse en el lugar de una persona que vivió durante la guerra y la dictadura. Así, supervivientes podían experimentar reconocimiento público de la existencia de la represión y de sus luchas a favor de la democracia durante el régimen. Y aquí está el tercer lugar del trayecto, que evidencia la compleja estratificación histórica en Barcelona. Es el obelisco en el cruce entre Passeig de Gràcia, que seguro conocéis, y la Avinguda de Diagonal. Había una estatua en honor de la República que fue erigida en 1936 y representaba al presidente de la Primera República, Francesc Pi i Maragall. Pero cuando Franco ocupó la ciudad, se reemplazó por una estatua alegórica de la Victoria. Esta permaneció hasta el 20 de enero del 2011. Ahora la plaza tiene el nombre del rey Juan Carlos I. Acabo de ver la placa y está mutilada. Esto también le tomé una foto, pero no la he traído. El monumento evoca las imágenes de esculturas públicas que han sido borradas de la memoria, que también, ¿no?, trata Fernando en su obra, ¿no?, esta idea de que se va borrando y creando otro tipo de historia. Entonces, similarmente de cómo funcionó la grabación de la intervención del rey, el 23F, como una especie de sinécdoque para el mensaje global del Museo del Ejército, la placa en honor a Juan Carlos I pretende fomentar una imagen de concordia social democrática en esta plaza. El carácter participativo de la exposición estaba en consonancia del objetivo del Memorial Democratic de animar el diálogo, la investigación y fomentar estos valores democráticos, ¿no? Y también recalcar los esfuerzos actuales por alcanzar la justicia. Este itinerario urbano autónomo y, como veremos, el formato dialógico de las visitas guiadas a la batería antiaérea del Turó de la Rovira transformaron a los visitantes en el término de Stephanie Gollop de testigos retrospectivos, que se enfrentan a una serie de preguntas difíciles sobre versiones contradictorias de la historia. A través de sus visitas se les invitaba a recrear prácticas conmemorativas y contemplar espacios cotidianos como lugares de memoria que eran efímeros para la naturaleza. Esta naturaleza temporal sugiere la aparente imposibilidad de alcanzar consenso respecto a los acontecimientos de esta época, que podía convertir en poco factible la construcción de memoriales permanentes, ¿no? El hecho de que la exposición era efímera. También puede evocar la efemeralidad, los recuerdos perdidos con el exilio, la muerte o el silencio de familias que tenían miedo, ¿no?, que sufren de trauma. A través de estos marcadores temporales, el Memorial Democratic sugería la posibilidad también de nuevos lugares de memoria y apuntaba a estos aspectos sin resolver. Pero la naturaleza polémica de este tipo de iniciativas se puede comprobar porque el SPY se cerró en 2011 de una manera repentina. Aunque Convergencia y Unió defendió que el motivo eran los problemas estructurales del edificio, la explicación fue cuestionada por miembros del gobierno anterior en varios artículos también que aparecieron, particularmente porque el director del memorial
fue cesado por la Administración de Convergencia cuando entraron. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, apeló a una reestructuración del Memorial Democràtic para remediar lo que ella veía como un enfoque parcial, centrado solamente en opositores a Franco, y ella pensaba que se debería transformar en una institución plural, abierta a honrar quienes sufrieron represión bajo la República. Y esto quiere decir personas partidarias de partidos nacionalistas catalanes de derecha. Es como una especie de equivalencia, ¿no? Equivalencia moral. Cuando se cerró el SPY, las exposiciones temporales en Barcelona se han ubicado en el Museo de Historia de Cataluña y en la antigua sede del Museo del Ejército en Montjuïc y en otros espacios. Pero este espacio, como de un espacio de archivo abierto y exposición y diálogo, el memorial como tal, que estaba en la Vía Layetana, no se ha vuelto a abrir. Entonces, pues, claro, para mí esto es una cosa lamentable y pienso que este espacio podría servir como un modelo de cómo se pueden hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Lo que voy a hablar finalmente, porque quiero dar paso al Museo de Historia de Barcelona y también esta charla de la red de espacios de memoria. Este espacio también es uno de varios, ¿no? O sea, de más de uno, que yo hablo también de otro que es un refugio antiaéreo, Refugi 307. Entonces estos dos espacios, la batería y el refugio antiaéreo, permitió que el museo podía presentar dos aspectos del esfuerzo bélico de la República. La Generalitat lo llamaba durante la guerra defensa pasiva o refugios y defensa activa. Entonces eran estas dos facetas, ¿no? Y esto era muy importante para la historia de Barcelona porque, como sabéis, pues sufrió unos bombardeos terribles que atacaban a objetivos civiles, ¿no? Este tipo de atrocidades generadas por Franco y los nazis, que obviamente se conocen, el de Guernica también. Entonces, este proyecto también permitió, esto es también muy, muy importante, la recuperación de memorias de personas que vivían en un barrio de chabolas que se llamaba Els Canons, y entonces ocupaba esta instalación militar cuando fue abandonada, obviamente después de la guerra. Y en su época de mayor extensión habían 600 habitantes entre 1939 y el 90. Y entonces esto era un proyecto del MUBA, del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, para documentar la historia de los barrios de chabolas. Y hubo una exposición en 2008 que se llamaba Barraques, la ciudad informal. Entonces es como recuperar las historias de la guerra y de los poblados de chabolas, viviendas informales allí en Barcelona. Está situada en el Parc de Turons y por su gran altura y la vista panorámica de la ciudad, pues obviamente era ideal para el uso militar, pero la lejanía y difícil acceso permitieron a inmigrantes sin techo y a refugiados políticos internos escapar de la persecución de sus lugares de origen y apropiarse de este lugar. La batería comprende una serie de áreas que se pueden ver aquí: plataformas para los cañones, polvorines, un puesto de mando, dormitorios y una sala de reuniones. Entre 2008 y 2010, gracias a la colaboración de un equipo de arquitectos, Studio Jansana de la Villa de Pau Arquitectes, Jordi Romero, Estudio AAUP, y el museo, también la Agencia del Barrio del Carmel, el Distrito de Horta Guinardó y el mismo Memorial Democrático. O sea, es un proyecto colectivo, ¿no? con muchas opiniones, inclusive las de la gente del barrio, para llevar a cabo la restauración. En la tercera fase, el equipo colaboró muy de cerca con arqueólogos e historiadores y también, como digo, con los vecinos. El objetivo consistía en recuperar toda la zona como centro de interpretación y lugar de memoria para la ciudad, y también que se quería crear un lugar de reunión para vecinos y visitantes.
La aproximación pretendía realizar lo que Ima Jansana, una de las arquitectas, llamaba una intervención mínima para conservar un paisaje, como le llamó ella, estratificado, lleno de cicatrices, de capas y marcas de identidades cambiantes. Cuando los arqueólogos del museo removieron escombros, residuos y graffiti, los arquitectos añadieron un camino asfaltado para indicar trayectorias. Reforzaron las frágiles paredes de la batería y los restos de las estructuras que sirvieron de chabolas. Escaleras y caminos existentes se dejaron intactos y el cemento y el metal que utilizaron para la restauración estaban elegidos para combinar lo más posible con los materiales originales. O sea, la idea era como intentar pues, como estabilizar lo que había para conservar lo más posible los restos que indicaban estas historias. Entonces también remodelaron el paisaje con plantas y flores autóctonas. Aquí se puede visitar con visitas guiadas y también puede ser una visita autoguiada y también se puede usar como pues, un espacio, como un parque, ¿no? por las espectaculares vistas de la ciudad. Entonces la visita autoguiada y también la visita con guías didácticas del museo se puede llevar a cabo por unos paneles introductorios en catalán, castellano e inglés que como en estos centros, ¿no? Con el protocolo de la red pues incluyen reproducciones de documentos de archivo y fotografías. Y hay 5 temas que se indican en los paneles y usan un enfoque dialógico, colocando el lugar dentro de un contexto más amplio relacionado con la lucha por los derechos humanos y la justicia económica en la ciudad de Barcelona. Y esto también lo destacan las guías que hablan de la vida cotidiana de los soldados, el impacto de los bombardeos en la población civil, las duras condiciones de vida de los habitantes de las chabolas. Entonces evocan muy vividamente el pasado, citando documentos y archivos y relatos orales de supervivientes. Entonces, más que presentarlo como un monumento estático del pasado, ellos también explican el proceso de restauración, cómo se utilizaba el espacio y la vida actual también del barrio. Y hay 5 temas que explican esto. Primero hay una introducción general y que se habla de cómo se usaba en el siglo XIX, también obviamente la guerra y las chabolas. Entonces había también uno muy específico sobre cómo se utilizaba el punto de mando y también se señalaba la evidencia de las chabolas porque habían unos pavimentos de baldosas, como ven, que se reciclaban por las personas que vivían allí y están en varias partes se ven en varias partes del trayecto. Entonces, pues otras secciones pues habla también de la historia del barrio y también recalca el activismo de los habitantes que a partir de 1960 intentaron obtener mejoras como la electricidad, el agua corriente para convertir esto en viviendas decentes, ¿no? Y también al final pues pudieron mudarse a una vivienda más digna, ¿no? Y habla, que es muy importante, de por qué desapareció este poblado en 1990, enfocándolo en el contexto del desarrollo urbano que tuvo la gentrificación que hubo en la ciudad a través en la época de los Juegos Olímpicos del 92 y también cuando se creó el Foro Internacional de las Culturas del 2004. Para finalizar, les enseño que hay una segunda fase del proyecto con el museo y con el mismo equipo de arquitectos que debo comentar que se les dio un premio europeo de espacios urbanos por la primera fase el año pasado y la idea es musealizar áreas del Turó de la Rovira que se habrá en marzo del año que viene. Y para esta fase pues se transformará el dormitorio de tropas, que será una sala de exposiciones, el domicilio de los comandantes, que fue un colegio para niños y adultos que residían en las chabolas, será un recibidor con información, aseos, etc.
y con un área de proyecciones. Pero muy recientemente, en el último mes o así, las autoridades del Ayuntamiento y la Generalitat han lanzado una campaña turística donde quieren diversificar lugares de la ciudad para atraer a visitantes y así pues resolver la masificación de visitas a áreas como la Ciudad Bella o el Eixample. Entonces se promueve el Turó en la prensa como un mirador descontextualizando lo de su historia. Y la cantidad de visitas se ha multiplicado, poniendo en riesgo los restos históricos. O sea, mogollón de gente así, haciendo botellón, turistas sacando fotos, o sea, sin notar nada de la historia de este lugar. Y entonces, pues, esto es preocupante y acaba de ocurrir. Pero ahora está cerrado por un año en lo que hacen este proyecto museográfico. Entonces, estos dos proyectos, el Turó de la Rovira y el SPY, sugieren nuevas formas de creación de espacios conmemorativos y lugares de la memoria que son archivos abiertos. Y el personal que trabaja en estos lugares y los artistas también, de los que hablé hoy y que los otros que salen en mi libro, se aproximan a cuestiones de la memoria de una manera que favorece la reconstrucción individual de memorias y no una historia desde arriba. Crean espacios para diálogos sobre sucesos traumáticos reprimidos en un marco de debate sobre la memoria histórica en España. Muchas gracias por venir y espero que no haya hablado demasiado. Bueno, tenemos 40 minutos para la discusión y debate, así que si alguien quiere comentar o reacciones, preguntas, si no, igual puedo hacer unas preguntas para empezar. Y también me encantaría oír de Fernando porque, como digo, para mí ha sido fundamental mi diálogo con los artistas que salen en este libro y también con los conservadores, historiadores que están a cargo de los espacios del que hablo en Barcelona y también de antiguo personal del Alcázar de Toledo, que me ayudaron muchísimo. Me refiero a los civiles, a los personales civiles, que me facilitaron acceso a archivos y a la colección, a zonas que no se podían ver por muchas personas, me ayudaron muchísimo. Entonces, pues nada, si quieres hablar también alguna impresión tuya. Porque... Sí, bueno, este tema es el gran tema, ¿no? que está ahí en nuestra psique, ¿no? Es decir, yo pues, como artista estoy educado dentro de lo que es las bellas artes, la pintura, la escultura, tal, y esto siempre ha estado ahí. Es decir, esto es la gran piedra que cargamos y no es un tema agradable, pero creo que es un tema que hay que tratar con la seriedad y con la profundidad que requiere, ¿no? Porque nos ha conformado no solamente como país, sino dentro de lo que es, pues ya diríamos hasta nuestra especie, ¿no? Cómo se vive una guerra, cómo se vive un conflicto civil y cómo se interpreta, cómo se digiere todo, ¿no? Y cómo acaba todo pues en esta disuelto, ¿no? En este espíritu del botellón, ¿no? Y del turismo y de la eficiencia y del Barcelona 92 y del fútbol del domingo y todo esto, ¿no? Entonces sí, son temas dolorosos, son temas fuertes y también por parte del arte tenemos unos grandes peligros que son el espectáculo, ¿no? Y hemos vivido, para mí muy dolorosamente, acciones artísticas o exposiciones que han sido más centradas en lo que es el espectáculo, siguiendo esta, y que creo que ha hecho bastante daño a una labor más tranquila, más pausada, más cercana a este espíritu indagador de los historiadores, que bueno, pues queremos saber porque nuestra iconografía, nuestras imágenes son esas. Y bueno, es una labor de paciencia, que hay que utilizar muchas estrategias, a veces el absurdo, porque muchas de estas historias de Franco son absurdas, o sea, hay muertos y hay todo, pero hay cosas realmente peripatéticas, no sé cómo decirlas, ¿no? Surrealistas. Yo le llamo surrealismo autóctono. El surrealismo es poco, es ya el máximo, ¿no? Entonces hay muchas historias por ahí que nos hacen reír, y hacen reír a todo el mundo, y que esas estrategias pues también son las estrategias del arte contemporáneo
que hacen que sean muy útiles también, y muy peligrosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Miriam, muy peligrosas para el poder y para todo, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, Miriam cuando va al Museo del Ejército y pide, pues eso, ayuda a los civiles y tal, y es una historiadora y todo esto, bueno, los militares ya no hablemos porque tiene que ser el ministro del Ejército, del Ejército, o sea, no existe, el ministro de Defensa, que el que dé la aprobación y el presidente del gobierno en suma, como yo a veces he hablado con el general director, que no sé cómo se denomina el señor que está allí, ¿no? El general director, que decía mi pareja, Cristina Luca, dice, ¿por qué le llama siempre al general director? ¿Será el director general? Digo, no, ese es el general, que es director, puede ser que sea un capitán otra vez, o sea, pero es ya como el señor general director, pues bueno. Y bueno, se puede hablar mucho y se pueden hacer bastantes pocas cosas, ¿no? Yo creo que lo que se puede hacer es intentar articular o desarticular todo, articular o desarticular todo este sistema. Hay todavía una cantidad de cosas, de huellas increíbles, ¿no? ¿Cómo podemos sobrevivir a ellas y cómo podemos bueno, analizarlas y disfrutar de ellas? Es también una misión, ¿no? Que hay que tomarla con mucha paciencia, mucho desapasionamiento, con una estrategia y bueno, también con un servicio de... Yo a veces me lo planteo como un servicio militar, a veces digo, bueno, ya no hago más. Pero luego, yo pienso esto también porque es muy doloroso, así me ha se ha sido. Yo he perdido muchos amigos y mucha gente directores de museos que ya te huyen, ¿no? Claro, detrás de mí, por ejemplo, está la imagen del Azor, son 10 voy detrás con 10 toneladas que tengo del barco. Entonces, claro, no hay director de museo en la situación de fragilidad temporal, de puestos de la administración que hay, ¿no? Con toda esta inestabilidad política, pues que aguante la muestra de un documento. ¿Puedo contar otra cosa también de la investigación? Que de la tuya y la mía, ¿no? Y de Milagros y de otras personas, que es que a veces tú haces así como de caballo de Troya para recabar cosas en museos, por ejemplo, que son muy controversiales, entonces como vas en plan historiador de arte te dejan acceder, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba investigando el Museo del Alcázar, el Museo del Asedio, pues era un general. Entonces, él pensaba que yo tenía simpatía por el régimen, porque ¿por qué iba a estar allí si no era por esto? Entonces también el general dio el permiso y los civiles me estaban ayudando. Y claro, voy a la oficina a conocer al director, que no es el que está ahora, tengo que dejar claro. Y estaba la bandera de Franco, un busto de Franco en la oficina de este señor. Yo alucinaba, o sea, y yo ahí como en plan, sí, soy historiadora, por favor, déjenme ver el archivo. Y entonces en otros casos, como vemos, Milagro, como artista, la dejan entrar en ciertos lugares a los que, ¿sabes? Otros, y también tú, yo sé que, ¿sabes? Que tú intentaste entrar en las bodegas, el Museo del Ejército perdón, en el Museo de Alcázar, ¿verdad? Para ver el coche de Carrero Blanco, y no se le dio permiso. Y a Francesc Torres también intentó ver este coche, y yo lo vi, porque me dejaron entrar en la bodega, que es como una cámara de horrores de imágenes de Franco que la gente sacaba y nos mandaba ya para salvaguardarlas, ¿no? Y lo vi, pero no le saqué fotos, porque en ese momento, ¿sabes? Que me hubiera gustado sacarle foto para dártela a ti, a Francesc, ¿sabes? Entonces es alucinante el tipo de trabajo que tiene que es un buen equipo, ¿no? El historiador y el artista, con mucho cuidado los periodistas. Si hay algún periodista aquí, el periodismo es el gran enemigo, yo creo que, por desgracia, ¿no? que sufrimos todos, porque hay veces que yo lo llamo una inercia o una necesidad de confesión. A mí me ha llegado gente a contarme cosas que digo, bueno, a partir de aquí vamos a ir tirando de ello. Por ejemplo, un señor que me ha ayudado a hacer esculturas, a sacar los moldes, me llega y me dice que él ha hecho la máscara funeraria de Franco. Bueno, a partir de ahí, ¿cómo? ¿Eso existe? ¿Hay una máscara funeraria de Franco? A partir de ahí vas sacando la historia. Cuando ya tienes esa historia de que existe la máscara funeraria de Franco, ¿dónde está? Te cuenta que él además ha guardado durante 40 años 2 pelos de la ceja de Franco. Entonces dices, bueno, ¿cómo es esto? ¿No? Hay una necesidad de la gente de confesión, ¿no? Dice Félix Duque que lo que teme el poder es la inacción, ¿no? Y quizá el que tiene un poder, el que tiene un secreto,
tiene esa necesidad de compartirlo, de contarlo. Los artistas a veces generamos desconfianza, porque la imagen es muy potente. Yo no he podido ver dónde están todas esas esculturas de Franco que estaban a caballo puestas en la calle. Yo no he podido verlas, dónde están en los almacenes, si están todavía en almacenes. Sin embargo, he hecho una lista de quién era el autor y todo eso, para que un responsable político decidiera si había que destruirlas o no. Porque el que tenía más información sobre ese tema era yo, quién lo había hecho, en qué año, claro, que yo había perseguido pues, el ver esos depósitos, ¿no? Entonces, es una mezcla extraña. Otras veces los historiadores, y sobre todo, para todos estos estamentos tan machistas y tan militares, el ser mujer también ayuda. Genera Sí, relaja. tanto. Y ser percibida como extranjera porque soy mitad puertorriqueña y mitad española, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor vengo con, viene de Estados Unidos, mírala con el acento tan chulo que tiene, y es una chica pequeñita y tal, sonreída, entonces salgo de despacho del general traumatizada. Claro. Verdaderamente. Todo esto requiere una, pues eso, a veces cuando vas a estas entrevistas pues también requiere también un outfit personal, ¿no? Es decir, bueno, pues tienes que ir afeitado, tienes que ir, pero no con la bandera de España porque Pero casi. pero vamos, Casi. casi no tienes que ir así como tal, nombrar que tu abuelo era militar también, nombrar que has sido con los hijos de Pardo Zancada, de que cuál es tu contexto, que conoces bien, o sea, que toda esta cosa que te rodea, ¿no? Y que luego no digas que tu abuelo era republicano, que no, eso ya... con ser militar hay ya empiezas a romper lazos de desconfianza. Y luego yo sigo insistiendo, es toda la historia, bueno, la historia de la guerra y de la represión y de los muertos es muy dura, y yo casi no la toco por respeto a las víctimas, que creo que es un tema muy fuerte también, como a veces los artistas, y no lo digo yo, lo dice Milika Tomic, que ha hecho el procedimiento, por ejemplo, para la identificación de los huesos en la guerra de Yugoslavia. A veces los artistas utilizan los testimonios, la vida privada, los restos de las personas, como antes se utilizaba el óleo. Esto es tremendo, ¿eh? Sí. O sea, también los artistas tenemos que ponernos unos límites éticos y hablar de esto también, porque no se puede. Hay ciertas cosas que no corresponden, se me están poniendo los pelos de punta, no corresponden al campo del Es que arte. justo quería preguntaros a los respeto. dos por eso, ¿no? Porque, o sea, aunque este seminario es muy amplio y muy transversal y se habla de todo tipo de cosas, pero digamos que el proyecto de base es un proyecto que está analizando las exhumaciones contemporáneas, ¿no? Entonces, la pregunta mía tenía que ver justo con lo que está diciendo Fernando ahora, sobre los límites de la representación, hasta dónde empiezan las pornografías académicas, artísticas, mediáticas, porque realmente yo creo que el proceso de exhumaciones contemporáneas en España, bueno, uno de sus aspectos fundamentales es que ha coincidido con la explosión de la España digital, ¿no? Y el hecho de que cualquier persona con su smartphone pueda convertir en promiscuo, no sé si hay un verbo que se puede adjetivar eso, bueno, una fotografía que aparezca en Twitter y que dé la vuelta por todos lados completamente fuera de contexto, ¿no? Entonces, la pregunta para Miriam, porque no has tenido tiempo de hablar de Francesc Torres, y seguramente es el trabajo de Villamayor de los Montes, ¿no? Del que Sí, la oscuras de la habitación. la oscura habitación. Pues me gustaría también, porque además está aquí Elizabeth Amstead, que es la directora, la investigadora principal de un proyecto RC europeo sobre Corpses of Mass Violence, y están siguiendo todo esto en distintos lugares del mundo, están haciendo un trabajo fantástico, ¿no? Pues también para que ella vea, o sea, si podéis hablar un poquitín de eso, porque tú has enterrado estatuas de Franco en fosas comunes, ¿no? O has hecho el simulacro, ¿no? Sí. Y tú, entonces, si podías hablar un poco de la relación más compleja con ese espacio, quizá que es el más frágil, más delicado de todos, yo creo. Porque una estatua de Franco es de bronce, pero tú me estás diciendo ahora, un hueso, el óleo, o sea, la materialidad de ese objeto es mucho más frágil y delicada que Sí, lo que hay detrás de ello, ¿no? Yo creo que hay un sentimiento de protección a la víctima, incluso de las propias estrategias del arte contemporáneo. Es decir, los débiles tienen que ser protegidos. Es decir, yo los únicos restos que tengo humanos son esos 2 pelos de la ceja de Franco. Porque también hago un poco como un museo paralelo, ¿no? Es decir, en el Museo del Ejército, no sé si se exhiben ahora, pero en el antiguo sitio, que era fantástico, nada más que había que haberle puesto una placa al principio con una etiqueta
porque ya era el Museo de los Horrores tremendo, ¿no? Sí, Entonces, era como una cámara del del tiempo, tiempo. o sea, esto, por eso yo pensaba que el despacho se podría, y lo discutí con uno de los civiles que trabajaba, Sí. una de las personas, Tengo- de que se podría hacer un proyecto así como usándolo como un objeto histórico. Sí, casi, total. ¿no? O sea, una vitrina encima Sí. y ya sería perfecto. Ese museo yo ofrecí para una exposición hacer unas fotografías panorámicas, una cámara que da vueltas y hace fotografías, porque ellos no tienen medios para tener fotografías, tienen de muy mala calidad y tal, y ofrecía, bueno, pues este es el museo, pues no conseguí nunca el permiso para ello, ¿no? Hice pues con mi cámara digital. Entonces, sí que esto hay que analizarlo, ¿no? Cómo los artistas, o cómo también el comercio, o la explotación mediática, de la rentabilidad mediática de las imágenes de la dictadura o de las víctimas, cómo se explota. Yo creo que esto es algo que hay que analizar, y que hay que ser muy fuerte en ello. Cuando uno convierte una foto de una fosa común, se enmarca y acaba en una colección de arte contemporáneo o en casa de un coleccionista de arte contemporáneo, esto es complicado. Ahí hay que analizar este tema. Yo no me quisiera ver en la tesitura moral de esto. yo, por ejemplo, cuando entrevisté a Francesc Abad sobre el proyecto del Camp de la Bota, él decía, o sea, esto no es un proyecto artístico, o sea, esto es un proyecto así como de un archivo abierto, de colaboración, de testimonio, de difundir información, y por eso tiene el soporte web que todavía existe, sí, quería hablar de esto, pero ¿todos conocéis este proyecto? Si vais a la página www.francescabad.com, creo que es, o si hacen en Google Camp de la Bota, Francesc Abad saldrá. Entonces es una página web donde están colgados pues ensayos, copias de catálogos de una exposición itinerante que fue a todas las ciudades de donde habían nacido, vivido 1.704 personas, bueno, las que pudieron localizar información, ¿no?, sobre ellas, que fueron fusiladas en un lugar que se llama el Camp de la Bota en Barcelona, cuyos rastros fueron también borrados en gran parte durante la construcción del Fórum de las Culturas de 2004. Y entonces pues fue una colaboración con historiadores, con las familias, con muchas entidades, y entonces fue una exposición itinerante, como comenté, 2 catálogos, y él colaboró con el Memorial Democratic y con el SPY Memorial Democratic. Y entonces pues esto está colgado, artículos de todo tipo de estudiosos sobre estos temas, y también testimonios grabados y documentos escaneados, donde se puede ver sentencias de muerte, cartas que mandaban personas antes de ser fusiladas a sus familias, fotografías pero cedidas por las familias. Entonces, mediante la itinerancia de la exposición, habían testigos y familiares que se personaban allí, y entonces ofrecían material, pero todo esto gestionado pidiendo permiso, ¿no?, una colaboración y una complicidad. Y a mí esto me parece increíble, ¿sabes? Sino, obviamente no lo está haciendo como un proyecto artístico de que, bueno, ¿sabes? Es otra cosa, ¿no? Y este tipo de trabajo, pues, de activismo y de ética, compromiso ético, para mí, pues, me inspiró, ¿no? Cuando... ¿Tú sabes qué es lo que había? Porque yo vi la exposición y tengo los catálogos y le conozco, ¿qué es lo que hay detrás de la decisión de borrar los nombres de los perpetradores de los documentos, ¿no? No. Porque en muchos casos están tapados, ¿no? En los documentos están expuestos, pero están borrados con Tipex. No sé si es... Bueno, habrá que preguntarle No a lo él, sé, ¿no? pero es muy importante esto, y debí de haberlo preguntado yo. Muchas gracias. Sí. No sé si es por motivos legales. Sí, Podrían, ¿no? Creo que hay familias que Familias. uno no es responsable de lo que hizo su abuelo, su padre. Exacto, sí. Debe de ser por
asumo que es por esto, ¿no? Sí, pero eso es parte de como una estructura de impunidad, ¿no? En la que el nombre de la víctima vale, tal, pero los perpetradores están tapados, ¿no? Es que es el problema que existe legalmente aquí, ¿no? no se puede acceder a ellos tampoco, no, ya han muerto muchos de ellos, pero tampoco su nombre puede ser mancillado, y los casos que ha habido de denuncias a algunos libros, pues por ejemplo el libro de Emilio Silva y de Santiago Macías, que también acabó en el Supremo, ¿no? Todo porque una familia denunció que su nombre se había usado en el libro y tal y cual, y al final el Supremo les dio la razón, pero que sentó jurisprudencia, pero ahí hay como este bloqueo también del tema perpetrador, ¿no? Que en otros países no ha sido de la misma manera. Claro, ¿no? este es el problema, ¿no? Que se ha visto con los juicios y la idea de que los crímenes están proscritos y todo el tema de cómo se cerró lo de la investigación de Garzón y como de todo lo que hemos visto, ¿no? De que pues no, y por ejemplo yo cuando estaba haciendo esto también estaba investigando sobre mi familia, fui al archivo Salamanca para ver los carteles y revistas o lo que fuera, pero también busqué en el fichero de político social, aparecían varios familiares míos y claro, es como la información que tienes, en realidad no te dice nada, porque es como, ¿por qué lo ficharon? Pero entonces en Alcalá de Henares encontré la ficha carcelaria del hermano de mi abuelo y ponía campo de concentración no sé qué, campo de concentración no sé qué, prisión de no sé cuánto, tal, ¿no? Entonces toda su trayectoria en el sistema de crímenes contra la humanidad de Franco, ¿no? Pero esto no me decía gran cosa, entonces mi familia no quiere hablar de este tema, o sea, entienden por qué lo hago, pero no querían nunca decirme gran cosa sobre esto, ni explicar, o sea, mi abuelo nunca quería hablar conmigo, nunca me quiso explicar nada, o sea, no, es como muy, ¿no? O sea, no hay rastro. Esto también es muy importante, ¿no? Cómo la generación que ha vivido el hecho es imposible hablar con ellos. La generación siguiente ha vivido la época de la transición, se ha ocupado de establecer y casi es la tercera generación la que ahora estamos teniendo un cierto interés por saber de qué manera, cómo se ha pasado. Y al mismo tiempo, claro, la sociedad española está cambiando tremendamente. La sociedad en la península, ya no se puede hablar ni siquiera de España, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, con multitud de migrantes, claro, si preguntamos cómo es el trauma de la guerra civil a un marroquí, pues dirá, pues es que, o alguien que viene de Latinoamérica, de alguna dictadura, o de Asia mismo, de China, ¿no? Es decir, esto es como nada, pecata, es nuestro gran trauma, pero es un trauma que se extingue por el propio relevo generacional y por el propio devenir globalizante de una sociedad en la que se diluyen todo lo que no sea consumo y todo lo que no sea inmediatez, ¿no? Todo lo que sea memoria es un obstáculo para el consumo. Entonces es ahí donde el arte contemporáneo quizá, o el arte como estrategia del disenso, como yo estoy leyendo últimamente a Rancière, el espectador emancipado, como él sí habla de la relación entre el arte contemporáneo y la política y cómo se elude el aspecto propagandístico, ¿no? de esto. Y es el gran tema, ¿no? Quizá. Y hay otra cosa que quería también apuntar aquí, que no tuve tiempo, es que me hubiera gustado hablar de todo, de Fernando Bryce, y también pues sí que hablé de Milagros, ¿no? Los dos son de Perú. Y he hablado mucho con ellos sobre este tema a lo largo de los años y pues ellos hablan, ¿no? de cómo era vivir en Perú. Toda la sendero luminoso, vivir bajo ley marcial, todo esto, ¿no? Y entonces ellos se relacionan o tienen una cierta empatía o ven unos puntos, ¿no? En común, aunque entienden las diferencias, pero esto les lleva también a interesarse por nuestra historia, ¿no? Que fue, o sea, como llegué a ellos por unas rutas así como que no podía, que eran imprevisibles, pero al final todo hizo sentido, ¿no? Y a lo largo de estos 20 años trabajando con esto. Y es muy interesante para mí, yo aprendí mucho hablando con ellos, ¿no? Sobre su relación con la historia de su país. Y entonces esto yo creo también que es muy interesante. Y la otra cosa es que tengo estudiantes
graduados que son españoles, que tienen pues edades de 30 años y para abajo, y me han dicho algunos de ellos, bueno, es que en la historia, a ver, paramos mucho antes de la guerra civil, no se habla. La guerra civil en las clases de historia que yo tomé aquí en España. Es como que también hay una historiadora que se llama Carolyn Boyd, que escribió un libro que se llamaba Historia Patria, que era sobre la historia de la educación en España. Y me ayudó muchísimo para la parte anterior de mi libro, y hablaba como de los libros estos de texto que se utilizan en las escuelas y todo. Y claro, en el libro Memoria y Olvido de la Guerra Civil también se habla un poco de esto, ¿no? Y esto es un tema fundamental, yo creo, para los historiadores, de seguir entrevistando a gente y viendo ahora cómo se está enseñando la historia, porque esto es, o sea, la generación que algunos todavía son nietos o pueden ser hasta bisnietos, y cómo esto puede desaparecer en algún modo. O sea, esto, yo no sé porque no vivo aquí, he vivido hace años y cuando era una niña, como comenté, pero puede ser que no es así en todas las escuelas, evidentemente, pero esto es, a mí me preocupa. Sí, si puedo comentar una anécdota, solo una anécdota muy pequeñita. En el instituto de mi hija, su tutora hace 3 años era sobrina nieta de Alberti. Entonces un día ya me la encontré por el pasillo y me dijo, ya me ha dicho tu hija que trabajas con estos temas de memoria histórica, a ver si vienes un día y lo cuentas a los alumnos. Lo vetó el claustro. Me dijo, ella estaba súper incómoda, me dijo, es que no he conseguido, me han dicho que a ver si los padres se van a quejar, no sé qué, no sé cuántos. Me dijo, ¿de qué más puedes hablar? Y yo le dije, mira, yo he hecho mi tesis doctoral sobre espiritismo en Venezuela. Y dice, genial eso. Y dije, mira, no. pero fue esa, o sea, que espiritismo en Venezuela sí, pero Guerra Civil Española no. Entonces, fíjate, y eso que es un instituto supuestamente izquierdoso, o sea, claro. Sí, pero ahí había tensión en el claustro, entonces nunca di esa conformación. Era simplemente una anécdota para que veas la impenetrabilidad, ¿no?, que a veces tiene estas cosas. Muy revelados. Claro. ¿Ibas a hacer un comentario? Sí, un pequeño comentario. Estáis hablando de huellas, tú has comentado que hay tantas huellas por significar, ¿no? Y a mí me parece muy importante justamente señalar y hacer entender también a los políticos y a los gestores de la memoria la importancia de las intervenciones artísticas justamente para señalar estas huellas. Y yo diría que en el siglo XXI esto se va haciendo muy importante. Un caso quizás paradigmático sería las intervenciones en Berlín. Pero curiosamente has comentado la Ley de Memoria Histórica Española, que habla de la retirada de los símbolos. Y curiosamente retirar los símbolos también es añadir algo más al olvido. El caso curioso de la pequeña placa del yugo y las flechas que aparece, no sé si en Madrid, pero en Barcelona, en las viviendas que se llamaban de protección oficial. No se borra tan solo una intervención de la dictadura, sino la historia de un barrio y el saber qué características podía tener un barrio que merecía por parte de la dictadura la ayuda social, etc. Entonces, las intervenciones artísticas justamente sirven para señalar, indicar que allí hay una huella y para modificarla en el presente, evidentemente, porque esta es una de las acciones del arte. Pero me parece que la memoria política, las intervenciones políticas ya no se pueden sostener sin un equipo de gente a la Francesca Abad y sobre todo sin tener en cuenta el arte. Simplemente tener en cuenta esto porque curiosamente muchas veces hacemos lo inverso de lo que se pretende políticamente, la acción política. Estoy completamente de acuerdo, y eso fue lo importante, yo creo, del proyecto de Pilar, que es historiadora de arte y la contrataron para esto, y ella me contaba que, como digo, iba en un coche sacando fotos así, era una cosa un poco así, pues, es muy fuerte.